Hay algo que nadie te dice: cuando el amor termina, el mundo sigue funcionando como si nada hubiera pasado, aunque por dentro sientas que todo se detuvo. Y lo más extraño es que la gente a tu alrededor parece esperar que estés bien más rápido de lo que realmente puedes, como si hubiera un reloj invisible marcando el tiempo exacto que deberías tardar en dejar de sentir ese dolor en el pecho. Pero la verdad es otra. La verdad es que el duelo de una ruptura no funciona como una receta, ni como un manual en el que te dicen cuánto vas a sufrir y cuándo dejará de doler. Y si estás aquí, quizás sea porque estás justo en ese punto donde el corazón pesa y la cabeza no deja de hacer preguntas que duelen. Yo también he estado ahí varias veces, y puedo decirte que hay duelos que se sienten como heridas pequeñas y otros que se viven como si el alma hubiera perdido un pedazo. No importa si fue una relación larga o corta, intensa o tranquila, sencilla o complicada. Cuando alguien que fue importante se va, la ausencia pesa. Y lo peor es que nadie nos enseña qué hacer con esa tristeza ni cuánto tiempo debería durar. Hoy quiero hablarte justo de eso, de ese momento en el que te preguntas si es normal seguir triste después de semanas, meses o incluso más tiempo. Porque hay un punto en el que la gente empieza a decirte que ya lo superes, que salgas, que conozcas a alguien nuevo, que sigas adelante, pero ¿qué hacer cuando todavía no puedes? ¿Qué hacer cuando por dentro todo sigue roto? Y quizá nadie más lo nota, pero tú sí, tú lo sientes todos los días. Lo primero que quiero decirte es esto: no hay un tiempo universal para sanar una ruptura. No existe una cifra mágica ni un estándar para medir el dolor emocional. Un estudio famoso de la Universidad de Cornell analizó relaciones de distintos tipos y encontró que el tiempo que tardamos en recuperarnos depende más de la intensidad del vínculo que de la duración de la relación, y que el duelo puede extenderse por semanas, meses e incluso más de un año sin que eso signifique que hay algo malo contigo. Pero sé que cuando lo estás viviendo, la teoría no te consuela, porque lo que realmente quieres es dejar de sentir ese vacío y recuperar la paz. Aún así, es importante entender que el duelo por una ruptura tiene etapas, aunque a veces parezca que retrocede. La negación, la tristeza profunda, la confusión, el enojo, la aceptación no llegan en orden, no duran lo mismo y a veces se mezclan. Un día puedes despertar sintiendo que por fin estás mejor, que ya no duele tanto, y al día siguiente algo tan simple como una canción, un lugar, un recuerdo puede devolverte a ese punto donde todo vuelve a apretarse dentro del pecho. Es normal, no significa que no avances, significa que estás sanando. A mí me costó aceptar eso. Siempre fui de los que pensaban que podía controlar lo que sentía, que si me mantenía ocupado, si salía, si hablaba con amigos, el dolor se iría más rápido, pero no, lo que no enfrentas se queda y tarde o temprano regresa. Y llega el momento en el que entiendes que sanar no es olvidar. Sanar es aprender a recordar sin dolor. Y eso toma tiempo. Tiempo de verdad. Pero déjame decirte algo que descubrí después de mucho insistir en querer sanar rápido en el duelo. No se acelera ignorando lo que sientes. De hecho, cuando lo reprimes, lo que haces es alargarlo. Cuando pretendes estar bien antes de tiempo, lo que realmente ocurre es que te rompes un poco más por dentro. Y sé que no quieres escucharlo, pero sentir tristeza ahora es parte del proceso que te permitirá un día volver a abrir el corazón sin miedo. Hay un dato interesante que quizás te haga sentir menos solo. La Asociación Americana de Psicología señala que entre el 60 y el 70% de las personas experimentan síntomas muy parecidos a los del duelo cuando terminan una relación: insomnio, pérdida de apetito, dificultad para concentrarse, sensación de vacío, ansiedad y a veces una tristeza tan grande que cuesta hasta levantarse de la cama. Eso que te pasa a ti, eso que no sabes si es normal, le pasa a millones de personas. No estás solo, aunque ahora lo parezca. Pero hay algo más que la mayoría no. Dicen: extrañar no es un fracaso, no es debilidad. Extrañar significa que sentiste de verdad, que entregaste una parte de ti, que viviste algo que tuvo valor, y aunque duela, eso también es hermoso, porque lo amo, incluso cuando termina, deja huellas que nos enseñan cosas
que de otra forma no aprenderíamos. Tal vez ahora te estés preguntando cuánto tiempo vas a seguir sintiéndote así. Es una pregunta que yo también me hice cada vez que me rompieron el corazón. Y sé que la incertidumbre desespera, pero quiero compartirte algo que aprendí con el tiempo. No se trata de cuánto dura el duelo, sino de lo que haces. Mientras estás en él hay tiempos que duelen, sí, pero son tiempos necesarios. Son tiempos en los que la vida te obliga a mirarte a ti mismo, a cuestionarte, a reacomodarte por dentro. Y aunque ahora no lo veas, estos momentos suelen ser los que más nos transforman. Lo que sí puedo decirte es esto, aun cuando estás atravesando una ruptura, el dolor parece infinito, pero no, Luis, ningún dolor lo es. La tristeza no se queda para siempre. Puedes sentir que pues ya no vas a volver a amar, que ya no vas a confiar, que algo dentro se quebró definitivamente, pero con el tiempo, sin que te des cuenta, empiezas a respirar más ligero, a pensar menos en lo que perdiste y más en lo que puedes construir, en lo que mereces, en lo que eres capaz de ser. Y cuando llega ese momento, te das cuenta de que no fue en vano, que creciste, en que ahora sabes algo que antes no sabías, pero antes de llegar ahí está este punto en el que estás ahora. Y en esta primera parte quiero que lo entiendas. No hay un tiempo normal para estar triste. Lo normal es sentir. Lo normal es llorar. Lo normal es perderte un poco antes de encontrarte de nuevo. Y si todavía duele, si todavía te pesa, si todavía te cuesta, no significa que estás fallando. Significa que estás vivo. Y aunque no lo creas, esto también pasará. A veces creemos que el duelo debería tener una estructura clara. Como si pudiéramos decir, esta primera semana lloraré, la segunda estaré enojado, la tercera ya me sentiré mejor y para el próximo mes estaré totalmente recuperado. Ojalá funcionara así, pero la mente y el corazón no siguen calendarios. Y cuando estás atravesando una ruptura, lo normal es sentir que tu cuerpo, tu energía, tus pensamientos y tus emociones están desordenados. Te preguntas por qué. Un día puedes estar tranquilo y al siguiente sentirte devastado por algo tan pequeño como un mensaje que no llegó, un recuerdo repentino o el simple silencio. Algo que aprendí y que muchos expertos repiten es que el duelo es un proceso no lineal. La psicóloga Elizabeth Rose propuso 5 etapas del duelo emocional, pero lo que casi nadie dice es que esas etapas no están hechas para vivirse en orden. No es que primero experimentes la negación, luego la ira, después la negociación, la tristeza y finalmente la aceptación. Lo real es que puedes saltar de una a otra sin aviso. Puedes estar en aceptación un día y de repente, sin razón aparente, sentirte de nuevo en dolor profundo o en confusión total. Y eso no significa retroceder, significa que eres humano. En mis propias rupturas hubo momentos que parecían retrocesos gigantes. Recuerdo una vez que, después de semanas sintiéndome mejor, pasé por un lugar donde solía ir con esa persona. Algo tan simple como eso, y en un instante todo el progreso que creía tener se deshizo frente a mí ahí. Me sentí ridículo por volver a llorar, por extrañar, por sentir que seguía atrapado en el mismo dolor. Pero hoy sé algo importante. El duelo no es una línea recta, es una espiral. Y aunque a veces regreses a puntos que creías superados, cada vez estás un poco más lejos del centro del dolor. Aunque no lo veas al principio, una ruptura es un duelo, aunque nadie nos lo enseñe. Para el cerebro, perder a una pareja activa las mismas zonas que se activan cuando perdemos algo vital. No es exageración. Escáneres cerebrales han mostrado que el rechazo amoroso enciende áreas relacionadas con el dolor físico. Eso explica por qué esa opresión en el pecho, ese vacío en el estómago o ese cansancio extremo se sienten tan reales. No es solo psicológico, es biológico. Por eso no puedes simplemente superarlo porque alguien te lo dice. Y por eso tampoco puedes obligarte a dejar de sentir lo que sientes. Hay una parte del duelo de la que casi nadie habla, la despedida de la vida que habías proyectado. No solo se va la persona, también se van los planes, las rutinas, los sueños compartidos, incluso las pequeñas cosas, esas que parecían insignificantes,
comienzan a doler. La comida que pedían juntos, el meme que le ibas a enviar, la canción que ya no puedes escuchar. Y lo más difícil es darte cuenta de que ahora todo eso te pertenece solo a ti, pero ya no sabes cómo sostenerlo sin que duela. La ciencia del apego nos dice que cuando construyes un vínculo emocional fuerte, tu cerebro literalmente se ajusta a la presencia de la otra persona. El cuerpo se acostumbra a recibir ciertos gestos, palabras, mensajes, miradas. Tu sistema emocional se sincroniza, tu rutina se adapta, tu identidad se mezcla un poco con la del otro. Por eso, cuando la ruptura ocurre, el cerebro entra en una especie de abstinencia emocional. Te falta algo que antes te daba seguridad, calma, compañía, y esa falta duele como un vacío real. Pero ese vacío también es parte del proceso. Es la forma en que tu mente empieza a reorganizarse y a reconstruirse. Muchas veces lo que más duele no es lo que perdiste, sino lo que imaginaste que tendrías, la versión de ti mismo que existía dentro de esa historia. Y perder esa versión duele tanto como perder a la persona. Algo que suele aparecer en este punto del duelo es la sensación de que algo está mal contigo. Empiezas a cuestionarte por qué te cuesta tanto, por qué duele tanto, por qué parece que otros sanan más rápido que tú. Empiezas a compararte, y las comparaciones en el duelo son crueles, porque nadie vive tu historia, tus emociones, tus heridas, ni tus apegos. Nadie tiene tu corazón, nadie tiene tu forma de amar. Así que nadie puede decirte cuánto debes tardar en sanar. Recuerdo haber pasado por ese sentimiento de vergüenza, sentirme débil por seguir triste, pensar que algo había fallado en mí, porque otras personas parecían seguir adelante sin tanto esfuerzo. Pero después entendí algo esencial. Cada persona tiene su propio ritmo. Y ese ritmo merece respeto, merece espacio, merece paciencia. Hoy quiero que te permitas sentir sin juzgarte, que te des permiso de llorar sin pensar que estás siendo dramático, que puedas extrañar sin sentir culpa. El duelo no se acelera reprimiendo lo que te pasa, se acelera cuando lo escuchas, cuando lo entiendes, cuando dejas que sea parte de tu proceso sin pelear contra él. Algo curioso es que, según estudios de la Universidad de Minnesota, una ruptura suele reorganizar nuestra vida emocional de formas profundas. A veces nos empuja a cambiar, a conocernos, a mirar partes de nosotros que nunca habíamos visto. Incluso cuando duele, una ruptura tiene el potencial de transformarnos. No porque el dolor sea bueno, sino porque nos obliga a hacer preguntas que normalmente evitamos. ¿Quién soy sin esta persona? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué necesito? ¿Qué límites debo aprender a poner? ¿Qué heridas arrastro desde antes? ¿Qué cosas merezco y no estaba recibiendo? ¿Qué partes de mí se apagaron dentro de esa relación? ¿Qué partes quiero recuperar? Y en medio de todo ese proceso aparece algo importante: la culpa. Culpa por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que dijiste, por lo que callaste, por lo que crees que pudiste haber hecho diferente. La culpa es un visitante constante en las rupturas. A veces te dice que fue tu culpa que todo terminara. Otras veces te dice que pudiste haber evitado el final. Otras te hace pensar que no fuiste suficiente. Pero aunque suene duro, la culpa muchas veces es una ilusión, una manera de tu mente de intentar controlar algo que ya está fuera de tus manos. Porque es más fácil culparse que aceptar que las relaciones a veces simplemente no funcionan. Y aquí quiero decirte algo que quizá necesitas escuchar. No tienes que tener todas las respuestas ahora, no tienes que entender todo lo que pasó, no tienes que justificar ni encontrar un porqué perfecto. A veces las historias terminan porque las personas cambian, porque los caminos se separan, porque la vida los lleva a lugares distintos, porque uno de los dos dejó de sentir lo que el otro todavía siente. Y aunque duela, eso no significa que tú no seas suficiente. El duelo se vuelve más ligero cuando sueltas la necesidad de encontrar explicaciones perfectas, cuando entiendes que sanar no es entender sino aceptar, y aceptar toma tiempo. Tiempo, heao. Mientras ese tiempo llega, lo único que puedes hacer es acompañarte a ti mismo, con paciencia, con compasión, con la certeza de que el dolor no define quién eres. Es solo un capítulo más.
no tu historia completa. Una de las cosas más confusas del duelo es que puede sentirse como si estuvieras viviendo dentro de dos versiones de ti mismo al mismo tiempo. Una parte que intenta continuar con la vida diaria, trabajar, estudiar, cumplir con lo que toca, y otra que está atrapada en un dolor que nadie más ve. La vida allá afuera sigue, pero dentro de ti todo se siente detenido, como si caminaras con un peso invisible que nadie nota, aunque tú lo cargues desde que despiertas hasta que intentas dormir. Ese desdoblamiento interno es normal. Tu mente está tratando de adaptarse a una nueva realidad que llegó de golpe. Por eso te ves pensando demasiado, recordando demasiado, sintiendo demasiado. Las rupturas tienen esa capacidad de amplificar todo. Lo que antes era sencillo, ahora parece complejo. Cosas que antes te daban calma, ahora te dan nostalgia. Lugares que antes disfrutabas ahora parecen llenos de fantasmas. Y no es exageración, es parte del proceso de reacomodarte emocionalmente. Pero hay algo especialmente duro que aparece en esta etapa, la sensación de soledad, incluso cuando estás rodeado de gente. Esa soledad no viene solo por la ausencia de la persona, sino porque sientes que nadie comprende lo que estás viviendo, aunque te escuchen, aunque intenten ayudarte, aunque te digan que todo estará bien. Hay un punto donde sientes que por dentro estás en un lugar al que solo tú puedes entrar. Es un espacio íntimo, doloroso, confundido, y aunque a veces quisieras que alguien te sacara de ahí, también sabes que nadie puede hacerlo por ti. Yo recuerdo claramente esa sensación, estar en una mesa rodeado de amigos, por momentos, y aún así sentir que algo dentro estaba completamente desconectado, como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi mente siguiera atrapada en lo que había perdido. Es extraño cómo una ruptura puede cambiarte la manera de percibirlo todo, incluso las cosas que antes te hacían sentir pleno. En esta etapa del duelo, muchas personas intentan distraerse desesperadamente. Salen más, se llenan de actividades, se alejan de los recuerdos, buscan evitar el silencio. Y aunque eso puede ayudar un poco al principio, no es la solución definitiva. Lo descubrí a la mala, porque cuando dejaba de moverme, cuando llegaba la noche o un momento de calma, todo regresaba con más fuerza. Y ahí entendí algo importante. No puedes sanar si no te das el permiso de sentir. Y para sin chig, a veces hay que detenerse. Es normal querer evitar el dolor, porque duele de verdad. Pero el duelo necesita espacio, necesita tu atención, aunque sea incómodo. La tristeza necesita ser escuchada para poder transformarse. Cuando la bloqueas, no desaparece y solo se acumula. Y se manifiesta después en formas que duelen más: ansiedad, enojo, frustración, apatía, o incluso esa sensación de vacío que parece no tener explicación. Mucha gente habla de cerrar ciclos, pero pocas veces te explican qué significa eso realmente. Cerrar un ciclo no es olvidar, no es dejar de extrañar de un día para otro, no es borrarlo todo. Para mí, cerrar un ciclo es cuando dejan de doler las preguntas sin respuesta, cuando ya no buscas explicaciones, cuando ya no intentas reconstruir la historia en tu cabeza para entender qué salió mal. Cerrar un ciclo es cuando sueltas la necesidad de aferrarte, incluso a los recuerdos que fueron bonitos, cuando aceptas que lo que fue ya no es, y que aunque duela, tienes que caminar hacia adelante. Pero llegar a ese punto toma tiempo, y está bien, no hay prisa. Hay un fenómeno curioso que ocurre en esta fase, y probablemente ya lo has vivido a los picos emocionales, momentos en los que te sientes mejor y crees que ya estás avanzando, seguidos de caídas profundas donde la tristeza regresa con fuerza. Esos picos pueden ser desconcertantes, porque te hacen sentir que no estás progresando, pero en realidad son una señal de que si estás sanando, tus emociones están oscilando porque tu mente está reorganizándose. Y aunque parezca que estás dando pasos hacia atrás, en realidad estás aprendiendo poco a poco a vivir sin esa persona. También es común en este punto idealizar lo que perdiste. Tu mente empieza a recordar lo mejor de la relación y a borrar o suavizar lo que no funcionó. Es como si el cerebro quisiera aferrarse a lo que fue bonito para evitar el dolor de aceptar lo que terminó. Esto pasa porque el sistema de apego busca estabilidad, y cuando la estabilidad desaparece, tu mente intenta reconstruirla con los mejores recuerdos disponibles. Pero idealizar es peligroso,
porque te hace desear una versión de la relación que quizá nunca existió del todo. A veces no extrañas a la persona, extrañas la seguridad, la rutina, sentirte acompañado, tener a alguien a quien escribirle, extrañas la versión de ti mismo que eras cuando estabas dentro de esa historia. Y cuando entiendes eso, el duelo cambia porque te das cuenta de que no estás tratando de recuperar a alguien, estás tratando de recuperar partes de ti que sientes que se apagaron con el final. En esta etapa también es común que tu cerebro juegue contigo. Empiezas a preguntarte qué pasaría si volvieran a intentarlo, si le escribieras así, hablaran, si volvieran a verse, si las cosas podrían arreglarse. La nostalgia es engañosa y te hace imaginar futuros ideales que no siempre son reales. Es normal pensar en volver, incluso si sabes que no es lo mejor. No te juzgues por eso, es parte del proceso de separación emocional. El corazón tarda más que la mente en aceptar ciertas cosas. Pero si hay algo que quiero decirte con claridad es esto: en una ruptura no define tu valor, no te hace menos, no significa que no mereces amor, no significa que fracasaste. Las relaciones terminan por muchas razones y algunas tienen más que ver con el otro, con sus miedos, sus heridas, su incapacidad de amar de la forma que tú necesitabas. No todo es tu responsabilidad. La tristeza que sientes ahora es el reflejo de lo que entregaste, y eso, aunque duela, también es una señal de que eres capaz de amar profundamente. No todos pueden hacerlo, no todos se atreven, no todos sienten con esa intensidad, y aunque en este momento se sienta como una carga, en realidad es una fortaleza. Poco a poco, mientras atraviesas esta fase del duelo, empiezas a descubrir partes de ti que estaban dormidas. Empiezas a recordar lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te hace sentir vivo. Empiezas a darte cuenta de que hay cosas que dejaste de lado por adaptarte a la relación. Empiezas a ver posibilidades nuevas, aunque aún tengas miedo. Y ahí comienza algo importante: a la reconstrucción. La reconstrucción no empieza cuando deja de doler, empieza cuando decides seguir adelante aunque todavía duela. Cuando te levantas un día sin ganas, pero igual te levantas. Cuando haces pequeñas cosas por ti, aunque no tengas energía. Cuando vuelves a mirar hacia adelante, incluso si todavía hay lágrimas. Reconstruirse es aprender a caminar con las heridas mientras sanan. Y eso es valiente. En esta parte del proceso, quiero que recuerdes algo esencial. No tienes por qué tenerlo todo resuelto. No tienes por qué estar bien todo el tiempo. No tienes por qué demostrar fuerza cuando te estás rompiendo por dentro. Estar triste por una ruptura no es debilidad, es humanidad, es amor transformándose. Y aunque ahora no lo veas, estás avanzando. Cada día, incluso hoy. Hay un momento en el duelo en el que empiezas a cuestionarte si algún día volverás a sentirte tú mismo. No como estabas con esa persona, sino como eras antes de que todo se rompiera. Te miras al espejo y ves una versión tuya distinta, más cansada, más silenciosa, más vulnerable. Y a veces te preguntas dónde quedó la energía, las ganas, la luz que tenías antes de que la tristeza se instalara dentro de ti. Es normal sentir eso. Una ruptura no solo te quita a alguien, también te confronta con partes de ti que no habías visto, con miedos que no sabías que tenías, con inseguridades que estaban escondidas bajo la estabilidad emocional que compartías con esa persona. Pero aunque ahora te encuentres en ese punto donde todo parece nublado, este es también el momento en el que comienzas, sin querer, a reconstruirte desde adentro. Y este proceso no es lineal, ni rápido, ni perfecto. Es más parecido a volver a aprender a caminar después de una caída fuerte. Poco a poco, paso a paso, con tropiezos y avances. Un día logras levantarte sin que todo duela tanto. Otro día vuelves a sentir esa punzada que creías superada y así sigues. Es parte del camino. En esta etapa del duelo aparece algo muy común: la comparación con tu yo del pasado o con la versión de ti que existía dentro de la relación. Te preguntas si algún día volverás a amar de la misma manera, si podrás confiar, si vas a tener la misma ilusión. Y la respuesta honesta
es que probablemente no, pero eso no es algo malo. Uno no vuelve a amar igual después de una ruptura, pero sí puede amar mejor con más conciencia, con más claridad, con más fuerza, con más límites, con más amor propio, y ese cambio es parte del crecimiento que este dolor, aunque no lo quieras, te está forzando a vivir. Con el tiempo, una ruptura te enseña algo que nadie te explica, aunque a veces no estás llorando por la persona, sino por todo lo que invertiste en esa historia, por la energía, por el tiempo, por el esfuerzo emocional, por los planes que hiciste, por la versión de ti que construiste alrededor de esa relación. Y cuando aceptas eso, el duelo toma otro sentido, porque entiendes que no estás perdiendo solo a alguien, sino una parte de tu vida que tenía un espacio importante. Es aquí donde empieza una etapa silenciosa, una que casi nadie nota desde afuera, en la etapa de cuestionamientos profundos. Preguntas que rara vez verbalizas, pero que se sienten dentro de ti como un eco constante. Preguntas como: ¿y si no vuelvo a encontrar a alguien que me ame así? ¿Y si todo vuelve a doler? ¿Y si nunca vuelvo a sentir esa conexión? ¿Y si esta ruptura significa que algo falla en mí? Estas preguntas duelen porque son miedo puro, y el miedo después de una ruptura se vuelve inmenso. Pero quiero decirte algo que me habría gustado escuchar en mis propias rupturas. El dolor no es un indicador de que no habrá algo mejor. El dolor solo indica que algo que valorabas terminó. El miedo no es una señal de que estás destinado a repetir la historia. El miedo es solo una reacción natural cuando el corazón ha sido lastimado, y la tristeza no significa que no superarás esto. Significa que te importó. En esta parte del duelo también puedes sentir una presión muy fuerte de demostrar progreso. La gente a tu alrededor, incluso con buenas intenciones, empieza a decirte que te ve mejor, que ya deberías salir, que deberías distraerte, que deberías intentar conocer a alguien más, que la vida sigue. Y aunque todo eso es cierto, también puedes sentirse injusto, porque parece que todos quieren que sanes más rápido de lo que puedes. Y eso te puede hacer sentir que estás quedando atrás, que no avanzas al ritmo que deberías, que estás fallando. Pero sanar no es una competencia, no tienes que demostrarle nada a nadie. Tu duelo es tuyo, tu tristeza es tuya, tu ritmo es tuyo. Y está bien que no se vea como los demás esperan. Hay un momento en el que inevitablemente empiezas a recordar las cosas que no funcionaron en la relación. No para justificar el final, sino porque tu mente empieza a buscar balance. Cuando extrañas mucho, tiendes a idealizar. Pero en esta etapa empieza a aparecer la claridad. Empiezas a recordar las discusiones, las diferencias, los silencios incómodos, las necesidades que no eran atendidas. Y aunque eso también duele, tiene un propósito, ayudarte a entender que no todo fue perfecto, que no todo dependía de ti, que no todo estaba en tus manos. Esa claridad es una señal de que algo dentro de ti está empezando a acomodarse, porque ver una relación con honestidad, sin idealizarla, sin demonizarla, sin distorsionarla, es una de las etapas más importantes del duelo, y llegar ahí significa que estás avanzando, aunque aún no te sientas completamente bien. También puede venir un cansancio emocional muy fuerte, un agotamiento que no viene solo del dolor, sino de todo lo que implica sostenerte mientras estás roto. Ese cansancio no es flojera, es tu cuerpo pidiéndote que te cuides, que te escuches, que te detengas cuando lo necesitas. La tristeza no solo desgasta la mente, también desgasta el cuerpo. Y en esta etapa, el autocuidado deja de ser un lujo y se vuelve una necesidad. Es en este punto donde muchas personas empiezan a buscar respuestas dentro de sí mismas. Empiezan a escribir, a hablar más sinceramente, a reflexionar, a replantear su vida. Esa introspección es valiosa, porque una ruptura, por dolorosa que sea, también abre una oportunidad, la de conocerte a un nivel más profundo, la de reconstruir tu vida desde tus propias necesidades, la de reencontrarte contigo de una manera más honesta. No hay una línea exacta que marque cuando dejará de doler, pero sí hay señales pequeñas que empiezan a aparecer cuando estás sanando. Señales que a veces no notas, pero que están ahí. Cosas como respirar sin ese nudo en el pecho, reír de verdad un momento, despertar
sin que lo primero que pienses sea esa persona, volver a interesarte por cosas que habías dejado de lado, tener un día bueno, tener dos, y luego cuando llega un día malo, darte cuenta de que ya no se siente tan devastador como antes. Esa es la forma más real del duelo. Van apareciendo pequeñas mejoras entre la tristeza, y aunque no lo sientas, cada una de esas mejoras es una señal de que estás avanzando hacia un lugar diferente, no hacia atrás, hacia adelante. En esta parte del proceso quiero que te recuerdes algo fundamental: a lo que sientes no es para siempre. Nada de lo que estás viviendo ahora será eterno. La tristeza se mueve, en el dolor cambia, la vida se reacomoda, tú te reconstruyes, y aunque la recuperación no sea rápida, es real y está ocurriendo en este momento. Incluso si todavía no puedes verlo con claridad, el duelo no te está destruyendo, te está transformando. Hay un momento en el proceso de duelo que casi nadie menciona, un punto extraño, como si fuera un amanecer tímido después de una noche larguísima. No es felicidad todavía, pero tampoco es dolor absoluto. Es una calma rara, una calma que te sorprende. Un día, sin planearlo, te despiertas y notas que tu cuerpo ya no está tan tenso como antes, que tu primer pensamiento ya no es esa persona, que puedes respirar un poco mejor. Y aunque no lo creas, eso también es parte del proceso. A veces no te darás cuenta de cuando comenzó exactamente, no hubo señales, no hubo un anuncio, simplemente pasó, te reíste en un momento donde antes te habrías quebrado, o disfrutaste un silencio que antes te lastimaba. Y eso es algo grande. Pero aquí viene lo curioso: este renacer no es lineal. No es como una escalera donde cada paso es más alto que el anterior. Es más bien como las olas del mar. Avanzas un poco, retrocedes otro poco, vuelves a avanzar y está bien. Que un día te sientas fuerte y al otro vuelvas a llorar, no significa que estés perdiendo. Significa que estás sanando. La luz no llega de golpe, llega en pedacitos, en pequeñas cosas que antes dabas por hechas: a dormir mejor, comer sin sentir el nudo en la garganta, disfrutar tu música favorita sin que te rompa, volver a tener curiosidad por el mundo. Empiezas a descubrir que hay espacio para más que dolor, y es ahí donde inicia algo hermoso. Empiezas a volver a ti. Sí, a ti, a esa versión que estaba debajo del peso de la ruptura. A esa persona que tal vez olvidaste por un tiempo, y aunque todavía haya nostalgia, ya non ci dominau, ya non ci defini, y lo más importante, comienzas a entender que tu valor nunca dependió de quién se quedó o quién se fue, que tu historia no terminó con esa ruptura, que apenas está tomando un nuevo rumbo. Ese renacer es silencioso pero profundo. Es la prueba de que eres más fuerte de lo que creías, y aunque aún falten partes del camino, esta luz que empieza a asomarse es suficiente para recordarte algo: no estás perdido, solo estás volviendo a nacer. Y llega un punto en el que entiendes algo que al principio parecía imposible: la ruptura no fue el final, fue un cambio de dirección. No se trata de olvidar a la otra persona, no se trata de borrar lo que viviste, eso no funciona así, y tampoco tendría por qué hacerlo. Las historias que nos marcan no se eliminan, se transforman. Aceptar es eso, a reconocer que hubo amor, reconocer que hubo dolor, y aún así permitir que tu vida siga corriendo. Aceptar no es rendirse, es madurar, es mirar hacia atrás y agradecer lo que aprendiste, incluso si aprendiste a través de heridas. Aceptar también es soltar, y soltar no es un acto de un día. Es una decisión que repites tantas veces como sea necesario. A veces tendrás que soltar una memoria, otras un hábito, otras un miedo, y otras la idea de lo que pudo haber sido. Pero en ese proceso de soltar, descubres algo valioso: que tus manos, que antes estaban ocupadas sosteniendo algo que ya no existía, ahora están libres para construir algo nuevo. Y aquí viene lo más importante de todo esto: no necesitas tenerlo todo resuelto para seguir adelante. No necesitas sentirte completamente fuerte para dar un paso. No necesitas esperar a que el dolor desaparezca para comenzar de nuevo. El duelo no te pide perfección, solo te pide honestidad,
contigo mismo. Y aunque este camino haya sido duro, aquí estás más consciente, más sensible, más tú quizá todavía haya días complicados, quizá habrá momentos en los que la nostalgia te toque la puerta, pero ahora sabes algo que antes no veías con claridad. Tienes la capacidad de sanar, tienes la capacidad de reconstruirte, tienes la capacidad de amar de nuevo, primero a ti, y algún día, si lo decides, a alguien más, porque al final, después de todo el dolor, después de todo el caos y todas las dudas, descubres algo que te cambia por completo. No se trataba de volver a la persona que eras antes de la ruptura. Se trataba de convertirte en la persona que necesitabas ser después de ella. Y ese es el verdadero cierre del duelo. No olvidar, a no reemplazar, a no negar, sino entender, aceptar, soltar y seguir caminando hacia adelante. No estás solo en este proceso. Este camino lo hemos transitado muchos, y si hoy estás dando estos pasos, incluso si son pequeños, déjame decirte algo con total honestidad. Vas bien a muy bien, mucho más de lo que alcanzas a ver ahora.